Hola jóvenes ilustres, espero que se encuentren bien. Y me parece que ya van realizando un tipo de camino didáctico y también epistemológico, porque la propia tecnología tiene que ver mucho con la epistemología, que en esta introducción del tema uno van a ir viendo sobre todo aquella pregunta que es importante que esté siempre manifiesta y sobre todo pensarla. ¿Cuál es? ¿Cómo aprende el ser humano? Y es aquí donde vamos viendo diferentes aristas, por un lado la parte empereya de la experiencia, por otro lado el racionalismo, y qué decir un poco de la parte innata de lo que es el punto de vista de lo cognitivo, como se dice en latín, cognoscere, llegar a conocer. Pues bien, en este tema uno se van a ir abordando diferentes aristas, por supuesto que sí, y claro que ya en este momento considero que todos ya tienen ya ciertas características sobre cuál es el siempre el auge de la tecnología. Claro, es una palabra un poco también utilizada, ¿no lo creen? Se utiliza demasiado. Se habla de tecnología, todo el mundo habla de tecnología, de las maravillas de los celulares, de los dispositivos, etc. Todo el mundo precisamente habla de ese punto de vista, todo el mundo. Pero realmente, en tener un celular inteligente es garantía de aprendizaje. En tener una computadora de ciertas marcas, de la manzanita, etcétera, etcétera, realmente se puede ir armando cierto aprendizaje. Claro está que cuando vemos la parte de la tecnología, pues no es magia. Si no existe un propósito, un camino didáctico, pedagógico, escatológico, se podría decir, pues no va a servir. Puede haber grandes dispositivos ahí lleno de polvo, pero pues no nos da cierta certeza. Y eso ha sido también parte de las críticas que se ha realizado en temas de políticas educativas, déjeme decirles. Aquí en el tema uno, ahorita vamos a ir viendo ya los subtemas, en políticas educativas, ¿qué se ha hecho? Vean, se regala dispositivos, computadoras, pensando que eso va a regular la gran brecha educativa que existe en nuestro país. Usted mira, bueno, profesor, pero ¿por qué me dice esto? ¿Por qué? Pues es la forma precisamente como podemos entender el auge de la misma tecnología. Pues bien, no es garantía en efecto dar computadoras, etcétera, si no existe un propósito formativo didáctico. Eso es importante que no se pierda de vista. Una computadora, entre más moderna esté, claro, ayuda muchísimo, por supuesto. Imagínense una computadora de disco sólido, una gran velocidad de memoria RAM, etcétera, etcétera. Pues hace tu trabajo. Pero si no sabes qué vas a buscar, si no sabes qué quieres, es muy difícil. Pues bien, en este tema uno que claro es apasionante, por supuesto, se va a revisar los siguientes subtemas: evolución y enfoques de la tecnología educativa. Claro está que no podemos evitar remontarnos a la etimología. Recuerden que las palabras tienen diferentes usos. Bueno, sabemos también que las palabras están también mal utilizadas en este tiempo, en pensando que cambias un concepto, va a cambiar en la realidad. Pues no es así. Las palabras describen realidades, describen mundos, y cuando hablamos, por ejemplo, de tecnología, hablamos de una tecné, de herramienta, de utilidad, de formación, de enfoque. Y viene desde la época griega, estamos hablando del siglo V antes de Cristo. La tecné, un tipo de herramienta que se utiliza para dar forma. Eso es lo que significa tecnología. Este tipo de herramientas tecné, la pregunta es qué tipo de formas vamos a dar, ¿no? Eso es lo que se va a ver. Y claro, ¿qué enfoque tiene la tecnología? Recuerden que la tecnología, cuando surgió desde la época griega, que surgió desde el mundo de vista sofista, tenía un proceso sistemático, es decir, un camino. Ahora, en el siglo XX, que tuvo el origen del Internet dentro de lo que fue el mundo militar, se utilizaba para el espionaje. Bueno, ustedes me pueden decir, profesor, este espionaje suena a México. Es posible, por supuesto. Se utilizaba
en el tiempo del Internet, el espionaje, ahora se utiliza pues para diferentes sucesos. El enfoque de la tecnología siempre será un enfoque general. Por eso es importante humanizarla. Recuerden esto, que había una frase en uno de esos lugares donde surgió la Tecné, un oráculo dedicado al dios Apolo, estamos hablando del siglo VIII antes de Cristo, que era el oráculo de Delfos. Ese oráculo decía una frase antes de entrar, había muchas frases. El hombre es malo, conócete a ti mismo, y otro decía, nada en exceso. Me parece que el enfoque de la tecnología es eso, un sistema regulado por el cual se pueda adquirir información. Cuando se le da un tinte, en efecto, ya dimensional, podemos decir que puede surgir un conocimiento. Por eso es importante, más adelante vamos a ver las falsedades también que existen. Una falsa noticia, ¿no lo creen? Puede provocar hasta una gran revolución. Por supuesto, a veces la desinformación llega al ámbito educativo. Bien, ese va a ser uno de los subtemas. Otro subtema va a ser dimensiones epistemológicas de la tecnología educativa. Claro que cuando hablamos de esas dimensiones epistemológicas, hay algunas variables que es importante mencionar. Racionalidad, la parte de sistematización, planificación, control, eficacia y la parte de óptimo. Recuerden que cuando hablamos de epistemología, ¿se acuerdan que les hice una pregunta? ¿Cómo aprendemos? ¿Será posible que uno pueda desarrollar un aprendizaje autónomo? Esa es la tirada en temas de la tecnología y sobre todo del punto de vista de la escuela de este tiempo. Recuerden que hay dos características de instituciones educativas. Por un lado tenemos la escuela tradicional o llamada escuela plana, que da soluciones hacia el pasado. Por otro lado tenemos lo que comúnmente se dice escuelas inteligentes, que da soluciones para el presente, entiende el pasado, pero también te puede dar soluciones para lo que puede pasar. ¿Qué pasaría? Claro, no me gusta mencionar esto, pero ¿qué pasaría si viniera otra pandemia? ¿Estaremos preparados? ¿Otro tipo de pandemia con otro tipo de características? ¿Cómo, cómo estará la escuela? ¿Cómo estará la institución educativa? Son preguntas en efecto, eso es epistemología. ¿Cómo aprendo? Viendo, observando. Recuerden que a partir de 1960 surgió dentro de la psicología educativa toda una propuesta que se llamó estilos de aprendizaje. Auditivo, a lo mejor escucho música, puedo escuchar una conferencia, visual, videos, voy aprendiendo, ¿no? Kinestésico, a lo mejor tutoriales, etcétera. Todo eso es lo que hablamos de la epistemología dentro de la tecnología, por supuesto que sí. Claro, cuando hablamos de planificación control, no podemos evitar todo lo que fue la administración moderna del siglo XX. Peter Drucker, el propio Paul Krugman, etcétera, etcétera. Todo eso hablamos de qué? Que si no le damos un verdadero control y una planificación al ámbito tecnológico, será innecesaria las grandes inversiones que hace la escuela porque no tendrá sentido. Eso, fíjense, qué tan importante es. Pregúntense, ¿cómo va a ayudar este tipo de software, de hardware, para la formación en esta institución educativa? Y por último, el subtema se va a llamar también los entornos del aprendizaje y la tecnología educativa. Recuerden que actualmente se habla de un ecosistema tecnológico. Esos entornos, ¿cuáles son? Sin fin de entornos, por el cual podemos ver software libre, software pagados, etcétera, ¿no? Plataformas como Blackboard, Moodle, etcétera. Todo esto son entornos o ecosistemas donde interactuamos de forma sincrónica o sincrónica, asincrónica a través de mensajes, ¿no? No en tiempo real, o sincrónica, pues de forma en clases online, etcétera, etcétera. Pues bien, jóvenes ilustres, esta introducción del tema 1 van a ver grandes lecturas, por supuesto que sí.
Espero que me puedan acompañar en otro video y con su amable compañía. Hasta pronto, jóvenes.